cuando tú te casas, tú jamás estás pensando en separarte, jamás. La separación no es una opción, porque antes de la separación hay muchas opciones, pero a veces hay personas que no te dejan opción. La promesa fue, yo puedo transformar tu dolor en cicatrices que hablen de mí y en cicatrices que puedan ayudar a otras personas. Precisamente la fe cristiana es la que me da toda la dignidad para yo poder decir no más. En el mundo también muchos de nuestros líderes usan el término de fracasaste. No fui lo suficientemente capaz para sostener esto, para sostener mi hogar, o tal vez no hice lo suficiente. Tú crees que no vas a poder, tú crees que no te vas a poder levantar. Hay una escena que es muy dolorosa, en donde me recuerdo en mi habitación diciendo, yo no voy a poder con esto. No, yo no voy a poder con esto, Yo decía, ¿qué está mal conmigo? que no puedo aguantar de esta manera. Exacto. Creer que Dios nos dejó sola en esta situación y terminar tomando decisiones equivocadas. Bienvenida a Amada y Perdonada, un espacio para mujeres que anhelan reconciliar su alma con Cristo y crecer integralmente en espíritu, alma y cuerpo. Soy Valen, hija de Dios, psicóloga y terapeuta. Acompáñame en este camino donde la palabra de Dios, la psicología y la presencia del Señor nos guían hacia una vida anclada en la verdad. Bienvenidos a este espacio, a este episodio de hoy, un episodio donde tenemos invitada a bordo, así que le quiero dar la bienvenida a Andre. Andre es psicóloga, es terapeuta, es una mujer de fe, una mujer de Dios y hoy nos va a acompañar a hablar sobre un tema que ustedes han puesto mucho sobre la mesa, que yo les he contado desde mi propia experiencia y que en oración con el Señor vimos lo importante que es traerlo aquí para acompañarlas. La intención de este episodio es acompañarlas a la luz de la palabra desde nuestros propios recursos y también desde nuestra experiencia. André, bienvenida a este espacio. Vale, muchas gracias por este espacio precioso. Gracias por la oportunidad de poder expresarnos, ¿sabes? De poder hablar sobre muchas de las situaciones que muchas de nosotras experimentamos y que a veces por una cantidad de creencias, pues no nos damos la oportunidad, o incluso por nuestros propios miedos, no nos damos la oportunidad de poder hablarlo de manera abierta. Así que muy feliz de poder hacer parte de este trabajo con mujeres y para mujeres. Así es, no, muchísimas gracias a ti. Yo estoy muy contenta que podamos compartir este episodio. Les cuento a las chicas que nos escuchan que hace rato lo teníamos en mente. Y Sí. bueno, llegó justo este momento, la Ilia hizo todo, tiene su tiempo. Este era el momento de compartir este espacio. Sí, Y bueno, te cuento que muchas de las chicas que nos escuchan han atravesado o están atravesando esta situación de la que vamos a hablar hoy y es el tema de las separaciones, de las rupturas amorosas y cuando el para siempre termina pronto, cuando estas experiencias donde teníamos un plan determinado, definido, eh, no se dan como queremos y todo el dolor que esto conlleva. Así que antes de empezar, quiero invitarte a que nos cuentes quién es Andrea, a qué te dedicas, qué haces, para que te conozcamos más. claro que sí. Bueno, mi nombre completo es Andrea Carolina Durán Ortega. Soy feliz de llamarme Andrea Carolina, aunque me recuerda un poquito a los regaños de mi mamá. Pero bueno, me llamo Andrea Carolina Durán Ortega, tengo 26 años de edad, nacida en un pueblo precioso, se llama el Difícil Magdalena, pero educada aquí a la luz del río Guatapuri, en Valledupar, Cesar. Soy psicóloga, creo que es una de las experiencias más hermosas que le ha podido pasar a mi vida, esta formación académica que Dios escogió para mí y siempre lo comparto así porque desde muy niña nació en mí ese tema de escuchar, de poder trabajar con personas. Recuerdo que desde muy pequeñita siempre dije y supe que sabía que quería ser psicóloga. Soy egresada de la Universidad Popular del Cesar hace 5 años y desde entonces he estado trabajando. Primero estuve en la unidad de cuidados intensivos, entonces supe lo que era las despedidas, los dolores, eh,
el dolor humano como a flor de piel, desde todas sus áreas, desde el área física hasta el área emocional, que está envuelta siempre en todo. Después tuve la oportunidad de estar durante 4 años en una institución dedicada al cuidado de pacientes de salud mental en el área de hospitalización. Entonces, sí es como tratar a estos pacientes que llegan al punto más subido, más alto o para algunos más bajo en cuanto a su salud mental. Eso también me permitió mucha sensibilidad. Y bueno, una joven cristiana, como también me describo siempre, que ha sido lo que le ha dado como tal el sentido y propósito a esta carrera. Porque si hay alguien que le da sensibilidad a nuestras almas, a nuestro corazón, es Cristo. Entonces, por supuesto que esto también hace parte de lo que yo soy, la palabra de Dios. Así es, qué bonito porque justo coincido contigo en algo y es, a mí la psicología también me ha regalado la sensibilidad y la compasión por el sufrimiento humano, como tal vez en otros lugares o en otras carreras, profesiones no hubiese encontrado y que termina entregando un montón de recursos también para acompañar a las ovejitas en las iglesias, en los espacios espirituales que Hermoso. compartimos. Así es. Y bueno, yo les he hablado a las chicas abiertamente en diferentes episodios sobre mi experiencia de separación, así que hoy no va a ser la excepción, hoy tendremos, este es el tema central de este espacio y es no lo que tal vez hemos hecho o no hemos hecho, sino todo lo que Dios puede hacer con eso que duele. Y eso es lo que les queremos mostrar a ustedes hoy. Yo quisiera, André, que tú nos pudieses contar qué significa este tema para ti, cómo ha sido tu experiencia con este tema de cuando el para siempre termina pronto. Mira, Valen, que ahora que te escucho, este tema de cuando el para siempre termina pronto, en algún momento fue el punto más doloroso de mi vida y en algún momento fue el momento en el que creí que todo para mí había terminado. Pero ahora que lo miro desde este punto, unos años después, puedo decir, realmente fue el comienzo de todo para mí. Fue el comienzo de todo, porque ahorita, gracias a lo que yo viví, gracias a esa experiencia dolorosa en donde pude conocer a Dios como mi sanador, como mi restaurador, nació no solamente nuevos recursos para Andrea Carolina, no nacieron solamente nuevas experiencias, sino que también nació mi propósito, ¿sí? A nivel profesional, porque pues también a raíz de todo esto es como nace Sanas, ¿sí? El programa que actualmente estoy ahí coordinando de Sanas es un espacio precisamente para mujeres que en algún momento de su vida han sentido el dolor de una pérdida, han vivido la frustración de que las cosas no salieran como tal vez las organizamos, que han sentido lo que es que lo más valioso que creían que tenían en sus manos se venga abajo y quede uno como con las manos vacías, como en algún momento nos pudimos sentir. Entonces, esta experiencia, como lo decía inicialmente, donde pensé que lo había perdido todo, se terminó convirtiendo en un punto de partida para todo lo que yo soy en todas las áreas de mi vida, desde la espiritual, desde la emocional y por supuesto desde la profesional, porque mi experiencia de vida me permitió y me dio herramientas para poder acompañar y entender a otras mujeres y decirle, mira, yo no solamente entiendo desde la psicología todos los procesos que estás viviendo, sino que desde la experiencia humana puedo entender muy bien tu rabia, tu dolor, tu tristeza, y no solamente eso, sino que también he podido experimentar la mano sanadora y restauradora de Jesús y cómo todo lo que vivimos realmente nos ayuda para bien. Que definitivamente esa es la promesa, ¿cierto? Y es a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, cuando estamos atravesando ese momento de dolor, esto no tiene como mucho sentido, ¿cierto? Es difícil entenderlo de esa forma porque llegan los porqués. Y es por qué me está pasando esto a mí, por qué no pudieron salir las cosas bien, y el montón de preguntas. Y hay algo que el Señor me viene regalando hace un tiempo y es, vale. No siempre vas a tener las respuestas a todas tus preguntas y sí la certeza de que yo camino de tu mano y te ayudo a atravesar el proceso. Y ese es el mayor regalo que tenemos, aunque no entendamos muchas cosas. Entonces, hoy hablamos desde el otro lado del río de alguna manera porque lo hemos atravesado. Yo justo cumplí un año de divorciada.
y hablaba con alguien esta semana y yo decía, wow, después de todo este proceso, sentirme tan tranquila, tan en paz, como decir, ya en este momento siento que volvió la alegría, volvió la tranquilidad, porque no es la que en ese momento tal vez no hubiese gozo de alguna manera, sí existía el gozo de la salvación, pero a nivel emocional era el dolor y la tristeza profunda, constante y el cuestionamiento constante. Entonces le decía yo a esa persona, claro, en esos momentos donde atravesamos el proceso, donde estamos más tranquilas, ya no está tan presente como todas las cosas que pasaron. Y a veces olvidar eso también implica pasar por alto toda la obra que Dios hizo en medio de ese proceso. Entonces no se está recordando ese momento y ese tiempo de dolor, pero sí tener presente la obra que el Señor ha hecho. Y justo que estaba por estos días como pensando en este tema, meditando, Señor, todo lo que ha sido este año para mí. Donde no fue solamente este año, mi proceso fue de mucho tiempo atrás, de muchos intentos de soltar, de mucha dependencia emocional también, y decir, bueno, finalmente, Señor, me diste la fuerza para tomar una decisión, que no solo tomar la decisión, es sostenerla, hacerla respetar, tener un límite interno para poner un límite externo, ¿cierto? Porque hay decisiones que a veces cuestan un montón, que en el fondo sabemos que necesitamos tomar, pero que la fuerza de sostenerla y podemos decir, sí, ya no más. Y lo que viene después es aún más difícil porque es el cómo Muy doloroso. tengo. Exacto, cómo sostengo esta decisión. Terminan habiendo muchos miedos y en medio de esos miedos, André, también aparecen mentiras. Y yo quisiera que tú nos contaras un poco de qué mentiras o miedos enfrentaste en ese momento. Claro, vale. Bueno, mira, empecemos de que cuando tú te casas, tú jamás estás pensando en separarte, jamás. Realmente tú te casas esperando que sea hasta que la muerte nos separe. O sea, tú ni siquiera la idea de imaginar que puede terminar, tú no ni siquiera la alcanzas como a concebir. Entonces, ya partiendo de ahí, es muy difícil cuando lo estás o cuando empiezas a enfrentarlo. Y no hablo ni siquiera de cuando llega el momento de separarse, sino cuando tú empiezas a entender que tú no puedes estar ya en ese lugar. Cuando empiezas a decir, Dios mío, pero esto me está matando, ¿sí? No, no puede ser en mi hogar algo que me esté destruyendo. No puede ser mi familia algo que no puede ser mi lugar seguro, ¿sí? Como normalmente lo escuchamos, no puede ser mi lugar seguro, el lugar en donde más temores sienta, en donde más miedo sienta. Entonces tú te enfrentas a muchas situaciones, por ejemplo, fue mi caso, fue mi caso, y en ese momento yo decía, es que la separación no es una opción, porque incluso yo desconocía a profundidad lo que realmente decía la palabra de Dios sobre estos casos, ¿sí? Porque tú ni te das la tarea de indagarlo, porque simplemente estás casada y eso es lo único que te interesa. Entonces, desconocía lo primero lo que decía la palabra de Dios. Y al desconocerlo, tú tienes la idea, obviamente, de que la separación no es una opción, ¿sí? No es una opción bajo ningún medio. Entonces, si la separación no es una opción, ¿qué hago aquí? ¿Cómo manejo esto? ¿Cómo sostengo lo insostenible? Entonces, yo creo que esa es una de las ideas más grandes o alguna de las mentiras más grandes a las que pude enfrentarme y por la cual a veces soportamos situaciones que nos dañan y que luego es más difícil ese proceso de sanidad por la cantidad de dolor al que estás sometido por querer aferrarte a la idea de que la separación no es una opción, ¿sí? No diciendo con esto de que uno cuando tenga algún conflicto en el hogar salimos a separarnos porque la separación sí es una opción, porque antes de la separación hay muchas opciones, pero a veces hay personas que no te dejan opción, ¿sí? Hay personas con las que no se puede negociar, o sea, no te dejan opción, ¿sí? Entonces digamos que esta es una de las mentiras más grandes. Luego está el tema social, ¿vale? Dios mío. Y más cuando tú de alguna u otra manera tienes un rol activo dentro de tu congregación, ¿sí? Para este tiempo yo estaba trabajando hasta con familia, imagínate. O sea, en el comité de familia, trabajando con las familias, enseñando a las familias.
y de repente yo en una situación como esta y tú empiezas como hasta a culpabilizarte, ¿sí? Entonces empieza como, ¿qué estoy haciendo? ¿Es mi culpa? Eh, entonces también está la idea de que, pero si en una relación son dos, algo debo estar haciendo mal. Y claro, en ese ejercicio, en ese momento sí me permitió darme cuenta que en qué podía yo mejorar, porque siempre hay situaciones en las que podemos mejorar, pero llega un punto en donde solamente Dios vale, porque esto es lo más lindo de todo, que de pronto eh, yo pensaba que mi creencia en Dios o que por mi fe cristiana la separación no era una opción y resulta que precisamente la fe cristiana es la que me da toda la dignidad para yo poder decir no más, ¿sí? Entonces, esta es una de las experiencias más lindas. Solamente gracias a Dios pude darme cuenta de cuál es realmente mi valor, de cuál es la vida que Dios quiere para mí. Y entonces cuando tú puedes decir, mira, no más. Entonces, ya creo que llevamos dos hasta este punto, de ideas de algunas mentiras a las que me enfrenté, como la separación no es una opción. Y segundo, mi fe cristiana. Dios mío, o sea, la fe cristiana antes fue la que me devolvió esa dignidad, ese valor. El tema social del que estamos hablando. Entonces creo que esas serían como una de las dos más grandes a las que yo me pude enfrentar. Hay muchas situaciones, pero estas serían como las más grandes, ¿sí? A las que yo me pude enfrentar y a las cuales me aferré eh, y soporté más de lo que debía soportar. Ustedes no están viendo, pero justo cuando André empezaba a hablar y a responder esta pregunta se me aguaba el ojo, porque recordaba pensamientos que tenía en ese momento, André. Yo cuando estaba por tomar la decisión, o en ese intento, de los muchos intentos de tomar la decisión, llegué a pensar que yo solo podría salir de allí muerta, o sea, realmente donde ya no iba a poder hacerlo, no iba a ser capaz y solamente iba a poder ya no estando. Ya como, y claro, llegan pensamientos, ideación, porque sí, aún siendo cristianas en momentos de dolor y de oscuridad, también llegan los pensamientos de muerte, eh, la desesperanza también. Entonces, justo cuando te escuchaba recordaba eso, pero tú iniciabas con algo y era que sentías como mi vida se acabó aquí. Sí. Eh, y claro, viene y aparte el mundo usa, y con el mundo también muchos de nuestros líderes usan el término de fracasaste. Para mí, que no lo comparto, No, eh, para nada. yo lo mencionaba hace poco y es, para mí fue mi logro, valga la redundancia, lograr la separación, lograr separarme y salir de allí. Mm, porque ahí es donde lo conecto con algo que tú mencionabas y es donde vino el propósito, donde la promesa fue yo puedo transformar tu dolor en cicatrices que hablen de mí y en cicatrices que puedan ayudar a otras personas. Entonces, ¿sabes qué pensaba también con este tema de las mentiras? Yo llegué a poner en tela de juicio mi validez profesional, mi capacidad profesional, porque claro, en ese momento elegí y también el Señor me iba llevando por este camino, entonces elegí como no atender parejas, porque claro, estaba en este pleno momento de dolor, de no funcionó, de no fui capaz, lo pensaba mucho. Y esa es otra mentira que llega, ¿cierto? Y es, no fui lo suficientemente capaz. Para sostener esto, para sostener mi hogar, o tal vez no hice lo suficiente, hay que tener cuidado de ello, porque con esto Sí. no hice lo suficiente, a veces hemos intentado de todas las formas, pero viene otra mentira que fue una que yo viví y es, yo pensaba que estaba algo mal conmigo porque no era capaz de aguantar. Y con aguantar me refiero a aguantar el dolor, la violencia psicológica, las mentiras y todo, y un montón de cosas que habían detrás. Entonces, cosas que no estamos hablando de el soportar de las dificultades que pueden haber en una relación de pareja, no, estamos hablando del aguantar el dolor profundo y el sufrimiento. mm, a nivel de maltrato, inclusive. Entonces, con ello es, yo decía, pero, y empezaba a mirar personas a mi alrededor y mujeres a mi alrededor, que yo decía, pero llevan tantos años ahí, tantos años soportando, aguantando con una cosa, con la otra, situaciones de infidelidad, situaciones de maltrato psicológico, o sea, un montón de asuntos. Y yo decía, ¿qué está mal conmigo? Que, Que que no puedo aguantar de esta manera. Exacto. Y ahora lo pienso y yo digo, wow, al punto que podemos llegar a pensar, en ese momento lo veía muy real,
Y empecé, y justo lo que tú también mencionabas, en mi proceso yo también empecé a mirar cómo puedo mejorar en esto, yo sé que falta en esto, yo sé que puedo ser mejor aquí, y empezaba a trabajarlo, pero ya lo fusionaba mucho con esa idea de, hay algo mal conmigo, entonces yo, ¿por qué no puedo aguantar? ¿Será que no estoy siendo una mujer virtuosa? Entonces me iba a Proverbios 31 a mirar, y listo, ¿qué es lo que me falta a mí que esta mujer tiene y que yo no tengo? ¿Y por qué no está Compartimos esta cambiando? experiencia, ¿vale? De la mujer de Proverbios, yo fue como mi espejo. Sí, yo Mm. como que necesito parecerme a esta mujer para poder sostener, pero no. No. Y ahí tú lo decías, sostener lo insostenible. Entonces, no era que estuviera algo mal conmigo. Sí habían cosas que yo pudiese mejorar y que trabajé en algún momento en mejorar, pero no es que estuviera algo mal conmigo por no ser capaz. Y aparte, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, cuando tú tienes esta profesión o te has acercado tanto al tema de el autocuidado, el autoconocimiento, ya no es tan fácil ignorar lo que te hace daño. O sea, hay un punto Ujú. de la vida donde si no has tenido ese acercamiento y estás más desde la no conciencia por la vida, es más fácil ignorar y normalizar ese tipo de cosas. Pero después de toda la formación, de todo el trabajo personal, de todas las horas de terapia, de todo el reconocimiento y el autoconocimiento, sumado a acompañar desde lo psicológico y espiritual, ya no es tan fácil ignorar esa vocecilla que te está diciendo, esto no es normal. Esto no es algo que la Biblia te enmarque como que tienes que soportar. Y allí, pues claro, esta es otra de las mentiras. Y entonces entramos a creérnoslas. Y eso nos conlleva un montón, o sea, además del dolor que estamos viviendo, más dolor. Ahora que te escuchaba, Valen, en este camino, que en mi caso han sido 4 años recorriéndolo, desde que me enfrenté a mi separación. Y cuando hablo de recorriéndolo es desde los intentos por recuperar, por construir, por soltar, por intentar nuevamente, por volver y todo un camino así. Es un camino impresionante. Bueno, en este camino he conocido muchas mujeres, ¿vale? Y quiero hablar precisamente de las mujeres cristianas, ¿sí? Porque pues esto es el pan de cada día en la sociedad. Pero nosotras como mujeres cristianas los miramos diferente, ¿vale? Los miramos desde muchos puntos. Y algo que me daba mucho dolor es que en muchos de estos casos las mujeres terminaron lejos de Dios. Y para mí era muy doloroso darme cuenta. Y claro, no las juzgaba porque podía entender que en algún momento de la vida sientes tanto dolor que tú crees que Dios te abandonó, que tú crees que Dios no está, que tú crees que Dios sí pudo obrar en otros hogares y en el tuyo no. Entonces tú, claro, son otras de las mentiras a las cuales nos enfrentamos en ese momento, porque más adelante tú entiendes que Dios es un Dios lleno de poder, pero que obra en la vida de las personas de acuerdo a lo que las personas dejen que Dios haga en nuestros corazones y que Dios no coacciona la voluntad de nadie. Entonces, pero en ese momento de dolor tú no lo ves tan así. Y es fácil que termines lejos de Dios. Entonces, otras de las situaciones dolorosas y de las mentiras a las que tal vez nos podemos enfrentar es creer que Dios nos dejó sola en esta situación y terminar tomando decisiones equivocadas, como primero, alejarse de Dios. Segundo, empezar a relacionarse con personas eh, que para nada te van a aportar en esa construcción de bienestar y empezar a adoptar vicios como el alcohol o incluso empezar a llenar esos vacíos emocionales de inmediato con otra pareja creyendo que esto es lo que va a llegar realmente a sanar, a poner la curita y no, se convierte siempre, como yo lo digo con mis pacientes, se convierte en una capa de maquillaje sobre una herida completamente abierta, ¿sí? Que al final termina infectando más la herida. ¿Sí? Entonces, muchas de las mentiras a las que también nos podemos enfrentar es creer que en medio de estas situaciones, primero, yo no soy buena cristiana o segundo, Dios me abandonó. Ujú. Claro que terminamos llevando esto a nuestro valor e identidad. Que justo este año el Señor me viene llamando un montón a hablar de la identidad en Cristo. Ahí les hago spoiler, ya se viene episodio de este tema, de nuestra identidad de hijas y todo lo que esto conlleva, porque es un abanico de beneficios y también de responsabilidades. Y con ello es, entonces, claro, no pude sostener esa relación, esto no lo pude sostener y con ello, entonces lo pongo en mi valor.
y es, sabes que no soy lo suficientemente esforzada, no soy lo suficientemente capaz, yo no soy una buena, lo ponemos incluso en nuestro valor como mujeres. Entonces no soy una buena mujer porque no fui capaz de sostener mi relación. Y con ello, algo que tú nombrabas, André, y venía pensando mientras te escuchaba, y es cómo en esos momentos, mm, además del que sintamos que Dios no está ahí y por ello empecemos a alejarnos, también muchas veces es porque nuestro enfoque está tanto en la otra persona y en nuestra energía está tan puesta en sostener esta relación, en tratar de recuperar, en tratar de agarrar como sea, aunque las manos me duelan mucho de seguir sosteniendo esto, que terminamos descuidando nuestra relación con Dios. La relación con Dios no termina siendo ese refugio, sino que me refugio es en intentar sostener, reparar aquí como pueda en mis fuerzas, en mi humanidad, que termino llegando incluso a puntos de idolatrar a esa otra persona, ¿cierto? Pero entonces sí o sí, yo solo estoy bien si esa persona está en mi vida. Y allí ya hay una bandera roja gigante y es, Dios no quiere. Inmensa. Exacto, Dios no quiere que una persona, un hombre, sea el lugar número uno de tu vida. Entonces allí también en esas mentiras es, no, es que tiene que ser esa persona. No, cuando hablamos de prioridades, vayas en el episodio de prioridades, estamos hablando de que Dios está en primer lugar y luego nuestra relación más cercana, que en este caso es nuestro esposo. El asunto con eso no es que nuestro esposo tome ese lugar número uno y entonces terminamos idolatrando y es el centro de nuestra vida esa persona que claro, empezamos a debilitarnos espiritualmente y en ese debilitarnos terminamos lejos de Dios. ¿Sabe, Valen, que para mí esto fue un golpe durísimo? Uno Ujú. se pasa por la vida diciendo que Dios es primero en todo, pero hasta que me enfrenté a mi separación, no me di cuenta que realmente Dios no estaba haciendo lo primero en todo. Dios, o sea, ahí me di cuenta que para mí realmente esta persona en ese momento era mi primero en todo, incluso por encima de mí misma. Porque cuando tú después, un poquito más allá, ¿sí? Un poquito más oxigenada, te paras y empiezas como a mirar el orden realmente de las cosas y dices, Dios no estaba de primero, tampoco estaba yo. Esta persona estaba por encima de todo, incluso de mí misma, incluso de Dios, porque somos capaces de pasar incluso por lo que dice la palabra del Señor con tal de sostener, con tal de mantener, con tal de que pueda funcionar, que es lo que uno busca como de manera incansable, que funcione. Nuestras oraciones se van en torno a, Señor, que funcione, nuestra vida se va, Señor, en torno a que funcione, todo nuestro ser va enfocado a que funcione. Entonces, ¿en qué punto de la vida entonces estaba en, Señor, que tu obra esté en mi vida? ¿En qué punto de la vida estaba, Señor, hágase tu voluntad? Sí, realmente, ¿en qué punto de la vida, Señor? Mi vida es tuya y yo estoy aquí para obedecer. Entonces, hay situaciones en las que realmente eh, mi pastor hace un tiempito compartía algo y decía, a veces pasan cosas en los hogares porque es que realmente no tenemos un orden de prioridades establecidas y uno quiere que le vaya bien y resulta que Dios no está de primero. Y cuando Dios no está de primero en la relación, muchas cosas se vienen abajo. Y esto creo que le va a servir incluso para mujeres que están casadas, que gozan de una buena relación, porque de hecho, yo siempre lo digo y siempre lo comparto, independientemente de mi historia, yo soy team matrimonio, soy team familia unida, soy team de que luchemos desde la sanidad. Sí, porque una cosa es luchar y construir desde la sanidad y otra cosa es luchar con lo que ya dije, es insostenible y es innegociable. Y eso es nuestro bienestar emocional, espiritual, físico, desde todas las áreas. Pero entonces sí es importante que cuando estamos ahí construyendo nuestro matrimonio tengamos presente ese orden, que no porque yo goce de un matrimonio sano, no porque yo esté recibiendo de mi pareja lo que yo realmente espero, no necesito estar en la intervención con el Señor, no necesito estar, o sea, todo lo contrario, realmente bueno, y la palabra del Señor lo dice, Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Porque, valen, yo he conocido muchos hogares a lo largo de este tiempo y es como, no, yo tengo un buen hogar y tú lo ves lo más de tranquilo y yo sí, pero, o sea,
parece que por encima no está pasando nada, pero tú te das cuenta que no hay una base sólida y que cualquier brisita puede, esto puede terminar mal. No hay bases en la palabra. Tú nombras algo, André, bien importante y es el obedecer, porque también cuando estamos atravesando esta situación, soltar es muy difícil y ahí es donde a veces queremos que sea el Señor el que se encargue de todo. Y se nos olvida que nosotras tenemos que tomar decisiones y accionar con ello. Yo lo viví, yo decía, Señor, por favor, haga usted que esto se acabe, termínelo usted, Sí, que usted ya le diga a él ya, no más, que él entienda. Y yo, Dios mío, claro, porque enfrentar todo el proceso es muy doloroso, es muy difícil, cuesta mucho. Sin embargo, también en el obedecer a al bienestar que el Señor me quiere dar, a la vida en abundancia que Él vino a entregarme, pero sobre todo y fue algo, una enseñanza que el Señor me dejó en medio de ese proceso y es, vale, yo no quiero que alguien pase por encima de la obra que yo he hecho en tu vida, del valor y la dignidad que yo te entregué en el momento que tú me aceptaste en tu vida. Y tú estás permitiendo que todo eso pase por encima de ese valor que te he dado. Pero fue tu elección también. Y en esa elección tú es. tendrás que responsabilizarte de tus decisiones. Y ojo con ello, porque sé y lo escucho acompañando procesos y también personas cercanas, y nos quedamos también con esa culpa, es que si yo no hubiera elegido a este hombre, si yo no me hubiera casado, y eso tampoco nos va a llevar a un camino de sanidad, nos va a terminar anclando en el pasado, en el hubiera, en lo que hubiera hecho, no hubiera hecho. Entonces ahí viene la responsabilidad. En ambos caminos, en el primer momento de, listo, ya estoy aquí, es mi responsabilidad, mi salud, mi bienestar porque el Señor me acompaña, me fortalece, pero no va a venir aquí a hablar con la persona y a sacar los papeles y todo lo que se requiere, ¿cierto? Eso nos corresponde a nosotras. Y segundo, la responsabilidad para entender más adelante en el camino de sanidad y es, yo elegí esto. Claro, yo no me casé con esta intención, yo no quería divorciarme, yo quería que esto fuera para toda la vida. Sin embargo, también me responsabilizo de que nadie eligió por mí a mi esposo, porque entonces queremos poner todo afuera y es, no, yo tomé esta decisión, claro, estaba enamorada, tenía un proyecto, tenía una visión y con esto no me puedo quedar en el hubiera, porque es que si me quedo allí van a venir las raíces de amargura, no voy a poder sanar, no voy a poder perdonar y finalmente no voy a llegar a ese propósito hacia donde el Señor me quiere llevar. Ahora que dijiste eso, Valen, comparto, se me movió algo acá impresionante porque recordé en este momento un punto de mi vida en cuando eh, yo orando al Señor, ya te imaginarás, tú has vivido también esto, la cantidad de oraciones que uno hace en todas las direcciones posibles, en todos los escenarios posibles. Y me pasó algo que cuando yo entendí que también era mi responsabilidad, porque si hay algo que hay en común en las relaciones que pasamos por estas experiencias, es que de alguna u otra manera ya Dios nos los había hecho saber, ¿sí? Pero uno, todo inocente o enamorado o desobediente en algunos casos, eh, pues uno toma la decisión, ¿sí? Entonces me pasó en algún momento que sentí que no merecía ese perdón porque yo sabiendo de alguna otra manera que me había equivocado, que yo sabía que tal vez las cosas no puedan terminar muy bien y aún así lo decidí. Entonces yo decía como, Dios mío, pero llega el punto en donde el Señor me hace entender que, que independientemente a la decisión que yo había tomado, Él estaba ahí para ayudarme. O sea, eso para mí fue, Valen, el, todo lo que yo necesité para poder armarme de valor y tomar la decisión. Porque yo de alguna otra manera ya me sentía ahí como que no, pero esta fue mi decisión, fue lo que yo escogí, fue lo que yo decidí, a mí nadie me obligó, yo tengo que asumir la responsabilidad y quedarme aquí. Esa había sido mi decisión. Ya yo elegí y tú eliges una vez en la vida y elegí mal y si tú elegiste mal, pues ese es tu problema, así como castizamente hablándolo. Pero luego Dios tan amoroso llega y es como, hija, listo, tú te equivocaste, pero aquí estoy yo para ayudarte, aquí estoy yo para guiarte, aquí estoy yo para orientarte. Y esto genera opiniones divididas, pero es mi experiencia y lo que yo viví con Dios y eso es imborrable, incambiable. Y recuerdo que después de haber tomado la decisión, esa misma semana, ¿vale? Claro, la semana más difícil, después de tú tomar la decisión,
mucho llanto, mucha ansiedad. Mi ansiedad era en las mañanas, ansiedad matutina. Era abrir los ojos y decir, Dios mío, un día más lidiando con esto, un día más, cuando esto va a pasar, cuando ya todo va a acabar, o sea, tú crees que no vas a poder, tú crees que no te vas a poder levantar. Hay una escena que es muy dolorosa, en donde yo me recuerdo en mi habitación diciendo, yo no voy a poder con esto, no, yo no voy a poder con esto, yo sí debía haberme quedado, esto es muy maluco, yo no lo voy a poder soportar, no voy a poder, no voy a poder. Pero ahí estaban mis amigas también, ahí estaba mi familia, ahí estaba mi mamá, ahí estaban mis pastores en ese momento, sus esposas, para decirme, hija, o sea, tranquila, tranquila que Dios te va a ayudar, tranquila, que doy gracias a Dios que conté con esa ayuda, sí, de que no me dijeron como soporte o aguante, no, sino que fue como, Dios quiere cosas, Dios tiene planes de bienestar para ti. Y Dios quiere para ti la paz. Y si esto no es tu paz, hija, en definitiva, no. Claro, porque también entendían todo lo que yo estaba viviendo. Entonces, ese valor, realmente, valor de mi dignidad como mujer y valor de fortaleza para enfrentarlo, me lo dio Dios cuando me dijo, a pesar de que tú te hayas equivocado, aquí estoy yo para restaurarlo. Y esa semana, a través de unos sueños y a través de unas experiencias y unas enseñanzas que tuve, clarito Dios pudo decirme como que esta es la oportunidad que te estoy dando para que tú puedas empezar de cero. O sea, y eso para mí fue como, Dios mío, en serio tú estás siendo tan directo en decirme, mira, o sea, te estoy dando la oportunidad de que tú empieces de cero, de que tú tengas una vida diferente. Y yo no sabía, Valen, a lo que yo me iba a enfrentar, que ya gracias a Dios lo estoy viviendo y qué vida tan hermosa la que Dios me ha dado. Pero en ese momento no lo podía ver. Y recuerdo que en esa semana mi abuelita se enfermó y la trajeron a mi casa y como mi familia pues sabía lo que yo estaba viviendo y creo que también fue como parte de ese proceso, pero ella llegó como enviada por Dios. Entonces, cuando empecé a convivir con mi abuelita, y mi abuelita, entre otras cosas, fue la encargada de alimentar esta fe cristiana, y ella empieza a decirme cómo me crió, cuando me llevaba al servicio, cuando esto. Y mi abuela en casa fue la respuesta de Dios para decirme, esa fue la mujer que Dios puse, que yo puse para formar en ti una niña que viviera bajo principios cristianos, una niña que escogiera bajo la palabra de Dios. Entonces te estoy dando la oportunidad como que vamos a formar a esta niña desde el principio. O sea, fue una experiencia maravillosa. Ujú. Yo solo puedo pensar en este momento, André, mientras te escucho, en el significado de la gracia. Porque a veces queremos Uf, encasillar la gracia en algo chiquitito, para esto sí, para esto no. Cuando la Biblia nos habla de que el Señor nos ha dado gracia, pero también que su gracia está para con nosotros, tiene un significado bien importante. Entonces allí es este valor que Él nos ha entregado, Él puede restablecerlo, ¿cierto? En estos momentos que hemos sentido que como que ya no está, como que me equivoqué tanto que ya ni siquiera me veo a mí misma con ojos de compasión, sino que me veo con ojos de culpa, de minimizarme y de decir, no, definitivamente yo me equivoqué e incluso llegar a pensar, merezco esto que estoy viviendo. Y ahí es donde viene la gracia del Señor y nos dice, no, yo te quiero libre, te quiero en paz, te quiero tranquila, quiero que vivas una vida en abundancia y la vida en abundancia es crecimiento espiritual, emocional, la tranquilidad y sobre todo el propósito en él. Entonces con ello es cuando llegan esos momentos de culpa y decir, listo, sí, yo vi cosas y no les presté atención, no encasillar la gracia como algo chiquitito, sino entender que esa gracia también es para ti. Y cuando la vives, la gratitud aumenta uf. demasiado, porque ya tú dices, listo, la gracia que significa don inmerecido, el Señor está eligiendo dármelo, no por mis actos, porque yo me he equivocado un montón, sino porque Él en su infinita misericordia me la quiere entregar y con ello es abrazarla. No se la desprecies al Señor, recíbela, abrázala porque definitivamente sí es para ti. Ayer precisamente hablaba con una joven que en su momento pues vivió también una separación y, y han pasado los años y sigue viviendo el mismo dolor. Y entonces me preguntaba que cómo había hecho yo desde mi testimonio y yo decía, creerle a Dios, de creí a Dios y creer que el sacrificio de la cruz no fue en vano, porque a veces creemos que el sacrificio de la cruz es para perdonar unos pecados y no otros, ¿sí? Entonces el sacrificio de la cruz es eso, abundante gracia
que cubre, mejor dicho, cualquier situación que a nosotros nos destruye. Entonces, yo le creí a la palabra de Dios, creí que Él podía hacer nuevas todas las cosas y así ha sido. Y entonces, también entender que Dios hace nuevas todas las cosas también te ayuda a perdonarte a ti mismo, porque también hay un proceso de perdón hacia ti misma, de entender de que, bueno, estabas más chiquita, con menos experiencias, de que no conocías a Dios como lo estás conociendo ahora. Entonces empieza a nacer esa compasión hacia nosotros mismos, y poder decir, mira, tranquila, te equivocaste, está bien, pero aquí está Dios para restaurarte, aquí está Dios para perdonarte, aquí está Dios para ayudarte. Y es un tema de creerle a Dios. Y que si Dios decidió perdonarme y decidió derramar su gracia y decidió hacer nueva todas las cosas, y si Dios lo quiere hacer, ¿quién soy yo para no permitirlo? Ujú. Que finalmente es cerrarle la puerta a ese propósito que Él tiene para Sí. nuestra vida. Yo hoy lo nombraba, es que ese tema está siendo muy presente en mi vida porque se están abriendo puertas, porque ahora entiendo muchas cosas que antes no entendía, porque estoy volviendo a soñar en el Señor, cosas que se estancan en esos momentos de tanto dolor. Y es este tema de cómo en esos momentos nosotros con nuestras propias decisiones estancamos el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces a veces sostener lo insostenible está estancando planes de bendición, de restauración, de crecimiento, de expansión del reino inclusive, por querer Ujú. sostener allí. Y bueno, André, con todo eso que hemos mencionado, yo quisiera que pudiéramos cerrar y que tú nos contaras justo cómo el Señor puede convertir todo esto en propósito y restauración y cómo no sentir que estamos faltando a la palabra de Dios también con tomar esta decisión. Claro, yo creo que, bueno, esto es algo que debemos llevar. Si hay chicas atravesando, porque sé que las hay, ¿vale? Esto es así. Sí. Entonces, las niñas que nos escuchan, que están viviendo en su matrimonio violencia, ¿sí? Física, emocional, económica, sexual, de todo tipo, porque se pueden presentar de cualquier tipo. Si tú estás expuesta a este tipo de situaciones, por favor, como primera medida, háblalo y no solamente con Dios. Claro, háblalo con Dios, pero sácalo también con tu pastor, con tu líder, con orientación profesional. Háblalo, ¿sí? Eh, y por favor, vayamos a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios sí habla sobre la separación, la palabra de Dios sí habla sobre el divorcio. Hay situaciones que son insostenibles y que el mismo Jesús las reconoce, ¿sí? Entonces, necesitamos una buena orientación desde la palabra, desde nuestros líderes. Hay matrimonios que se pueden recuperar, por supuesto. El perdón existe, claro que se da. La restauración está, sí, porque yo lo he visto, sí, porque lo he de alguna otra manera experimentado en otros contextos, sí. Pero para que se dé, deben estar los dos. La pareja tiene que estar bajo el mismo tono, bajo la misma dirección, porque la palabra de Dios dice, ¿cómo andarán dos si no se pusieren de acuerdo? Entonces, aun cuando hay conflicto es cuando más deben estar de acuerdo los dos. Y entonces sí es importante la orientación, pero empezar también de alguna otra manera a tomar decisiones que tenga que ver contigo y con el Señor. ¿Qué beneficia mi relación con Dios? Eh, una relación directa y pensar en cómo esto está afectando todas las áreas de mi vida, incluyendo la espiritual. Entonces, eso por ese lado. Segundo, eh, ya estamos ahí en la situación, que era algo de lo que yo me di durísimo con este tema. Ya estamos aquí, Señor, yo no quiero estar aquí, no quiero. No, ya lo estamos viviendo, ya estamos ahí. No hay, digamos que no hay una manera en cómo no hacer que pase cuando ya está pasando, ¿sí? Y si ya está pasando, por favor, aférrate a que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, con la guía y con la ayuda de Dios, busca qué es lo que quiere Dios enseñarte a través de este proceso, porque para mí lo fue todo. Crecimiento emocional, crecimiento espiritual, crecimiento profesional. Esta experiencia para mí se convirtió en conocer a Dios como sanador, como restaurador, y hoy en día puedo predicarlo, puedo anunciarlo, puedo llevar este mensaje a más personas y decir, aquí está Jesús dispuesto a sanar tus heridas, aquí está Jesús dispuesto a dar de su perdón, aquí está Jesús dispuesto a sanar heridas desde físicas hasta emocionales.
Entonces, así es como este propósito, como este dolor se convierte en el propósito más grande de mi vida, porque pude conocer a Dios en medio de él. Pude ver cómo él obraba, cómo él restauraba y pude ver cómo a través de mi propia experiencia, entonces podemos ser también ese brazo de Dios extendido para otras mujeres en este proceso. Mujeres y hombres, porque también hay hombres que atraviesan estos procesos. Claro, es cierto. Y además, en medio de todo esto, sentir la gracia como tal vez en otros momentos de nuestra vida no hemos sido conscientes. Y es en Jamás. medio de todo que es de esto que viví, en medio de mis decisiones erradas, en medio incluso de mi desobediencia, poder saber que el Señor sigue aquí y que quiere usar este dolor para seguir expandiendo su reino y usar mi vida y traer paz a mi vida, es decir, bueno, Señor, yo no mereciera tanto y lo acepto, Señor, y gracias por ello. Y en gratitud a ello, empezar a vivir una vida más coherente con nosotras, con nuestras necesidades, pero sobre todo con el Padre que quiere nuestro bienestar. Entonces, cuando estamos en coherencia con la palabra de Dios, también vamos a estar en coherencia con nosotras mismas, porque la Biblia no va en contravía del bienestar y de la dignidad humana. Por el contrario, Jesús defendió la dignidad humana. Y tú tienes valor. Y yo sé que tal vez si hoy estás atravesando un momento de estos, no se siente así con tanta claridad, pareciera que el mundo se acaba, pareciera que no va a haber esperanza, que no va a haber solución, que el llanto y el dolor no van a cesar, pero hoy nosotras dos que estamos ya del otro lado, que hemos atravesado este proceso, que termina siendo hoy bendición de poder decir, yo te entiendo porque lo he vivido. Y en ese Sí, momento no se veía así. Aquí ahora podemos decir, te entendemos porque lo hemos vivido y te podemos decir desde un testimonio fiel, claro, y es si se logra sanar, si se logra volver a sentir en paz, la esperanza, la tranquilidad y sobre todo esto sí puede ser de bendición para tu vida en el momento que el Señor así lo permita y si tú también así es. obedeces a lo que Él te está mostrando. Entonces, si hay esperanza, si vuelve la tranquilidad, si vuelve a salir el sol, pero hay que atravesar la tormenta, porque no la podemos Así, ignorar ni quedarnos ahí paralizadas, solo podemos llegar a ese lugar de regocijo y de tranquilidad pasando por ese desierto, pero caminando. es respetar el proceso, ¿vale? Es Ujú, importantísimo. A veces queremos estar bien de la noche a la mañana y ujú, cada una realmente vive su proceso. ujú, Vive su proceso, respetarlo. Mucha palabra de Dios, mucha conexión con Dios te va a ayudar y te va a dar la paz en momentos de calma, pero eso no significa de que no hayan días en los que amanezcas y quieras cerrar tus ojos y no abrirlos más, ujú. como Elías en la cueva, Así que es. deseaba morir, pero Dios entendió su necesidad y le proveyó en ese momento lo que él necesitaba, comida y descanso, para Ujú, luego, sí, mira, ahora me da curiosidad que son dos partes importantes. En la primera le da comida y descanso y luego hace lo mismo, pero le añade, ya descansaste, entonces ahora come y levántate ujú. porque el largo camino te resta. Así es. Así Entonces, para que, las mujeres que nos escuchan, descansa en el Señor, aliméntate de su palabra porque el largo camino te resta. ujú, aún hay mucho por recorrer de la mano del Señor. Amén. André, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este espacio. Recordarles que si necesitan ayuda en este momento que están atravesando, tenemos un equipo de terapeutas con las manos dispuestas para servir al reino, acompañándolas y acompañándolos. Hay hombres que nos escuchan también. Y bueno, mi André, mil gracias por compartirnos tu experiencia y los aprendizajes que el Señor te ha entregado. Para servirle, vale. En algún momento tuve muchísimo miedo. Si le dicen a la Andrea de hace 4 años que iba a estar hablando en una plataforma como esta sobre su separación, cuando era lo más doloroso y vergonzoso que le había podido pasar en la vida y lo más frustrante, jamás lo hubiese creído. Pero hoy, cuando ya Dios le dan sentido y propósito y entiendes para qué viviste todo esto, se convierte en una bendición este tipo de espacios. Sí, va a ser para que la gloria de Dios también sea manifestada en la vida de alguien que lo esté necesitando. Así es, y yo abrazo esto como seguridad de que muchas de las personas que nos están escuchando necesitaban este espacio. Recuerden que pueden calificar el episodio y que aquí nos pueden dejar comentarios, queremos leerlas, las abrazamos, que Dios las bendiga. Chao, chao.